negativo, y eso quiere decir que escogió mal la fuerza, entonces usted tiene que ubicar la fuerza correctamente. ¿Por qué? Porque esto es como una tela de araña, es como una red. Si es que usted escogió mal una fuerza, esto le va a ir persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Y ahí va a tener problemas si es que usted no pone de la forma adecuada. Porque al final del ejercicio, ¿qué va a suceder? Va a suceder que simplemente no se va a igualar a cero los valores, ¿no es cierto? No se va a igualar la sumatoria de fuerzas en X y de Y, no se va a igualar a cero. Eso es lo que tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ahora, resulta que, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese sucedido, no? Si, por ejemplo, alguien decía, vea, profe, yo no necesito en realidad de toditos los nodos yo conocer, de toditos los elementos conocer cómo está la fuerza. Porque no se olvide que usted obtenía, la fuerza, sabiendo si es fuerza de tensión o es fuerza de compresión. Y otro, usted tampoco conocía de qué magnitud es esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedería si yo solamente necesito de este elemento de aquí? ¿Cierto? Imagínense lo que es por ese elemento venir calculando de toditos los nodos. O sea, venir nodo por nodo, venir revisando solamente para obtener ese único elemento, ¿cierto? Para evitar eso es que ahora en cambio se utiliza se combinó en utilizar el método que se llama el método de las secciones. Sí, cuando usted utiliza el método de las secciones, ¿qué está haciendo? Usted se está evitando, ¿no es cierto?, el inconveniente de tener que calcular toditos los nodos. ¿No es cierto? Entonces, mira, aquí usted qué hizo, hizo un cálculo de toditos los nodos. Sí, hizo un cálculo de toditos los nodos, ¿no es cierto? Ahora, si es que nosotros vamos a hablar del método de las secciones, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer un desarrollo de esto, ¿no? Voy a poner una hojita, una hoja en blanco. Primero, cuando nosotros hablamos del método de las secciones, nos sirve, ¿no es cierto? O es más eficiente cuando se necesita encontrar la fuerza de un elemento o de un número reducido de elementos, o sea, ya no de todos. Mire que esta estructura, por ejemplo, que aquí está viendo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no es cierto? Tiene 7 elementos. Entonces, ¿qué pasaría si solo necesita de uno? Entonces, hacerlo con el método de los nodos implicaría hacer un proceso bastante extenso, es decir, ir buscando toditos hasta llegar al que yo estoy buscando. Es por eso que ahora vamos a analizar el método de las secciones. ¿En qué se basa? Se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, entonces cualquier segmento, cualquier parte de la armadura también debe estar en equilibrio. No sé si me están entendiendo hasta lo que les acabo de decir este momento. Sí, Ya. Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros debemos partir de la premisa de que el sistema está en equilibrio, es decir, que la armadura está en equilibrio, ¿sí? Tal cual como lo hicimos en el método de los nodos. En los nodos también nosotros asumimos que está en equilibrio, ¿sí? Decimos sí, está en equilibrio y basándonos en ese equilibrio aplicamos la sumatoria de fuerzas, momentos y todo, asumiendo que hay equilibrio. Ahora, cuando nosotros trabajamos el método de los nodos, como lo acabo de indicar, sirve para conocer de un determinado elemento o de un par de elementos, ya no de todos. Entonces, por eso, ¿qué se hace en el método de los nodos? En el método de los nodos lo que se hace es cortar o seccionar. Por eso se llama el método perdón, el método de las secciones. Lo que se hace es cortar o seccionar, es decir, dependiendo del elemento que yo quiera conocer, yo puedo partir en esta forma y estudiar independientemente, es decir, que es como que yo abro desde aquí, ¿no? Abro
y estudio ya sea la parte de acá o ya sea la parte de acá. Sí, ya no necesito ir haciendo el estudio de nodo por nodo, toditos, hasta llegar a los elementos que yo estoy necesitando. Yo simplemente aquí verifico cuál es el elemento que yo necesito y en base a eso hago yo el corte. Ahora, alguien va a decir, pero profe, esto de hacer el corte solamente se puede dar así como usted hizo al último. No, no es así. Puede que a alguien le convenga que el corte esté así, ¿cierto? Y alguien diga, no, no, es que a mí ese corte no me conviene. Entonces alguien dice, no, mejor hagámosle un corte así, ¿cierto? Entonces, para este método de los nodos, usted puede hacer el corte como a usted le convenga. Aquí sí es muchísimo entra el cómo te conviene hacer el corte. Sí, eso es lo que entra aquí, el cómo te conviene hacer el corte. En base a eso, pues yo voy a ir trabajando. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Tenemos el cómo se hacen los cortes. Em, sí, esa es la parte principal, el cómo se hacen los cortes, siempre tendiendo o teniendo en cuenta qué es lo que estoy buscando, ¿no? Ya en el ejercicio aplicativo vamos a poder analizar la razón o el por qué se hizo tal o cual corte, ¿sí? En el ejercicio aplicativo. Permítame buscar mis apuntes para poder iniciar con el ejercicio. Un platico nada más. ¿Dónde estaba? Eh, ujú, método de las secciones. Permítame un ratito. En la diapositiva me parece que puse equivocado el ejercicio. Claro, este no es. Este no es. No es. Permítame un ratito ya. Este no es del ejercicio. Este es para método de los nodos, no es para secciones. Permítame un ratito nada más. Estoy buscando porque se me ha confundido la diapositiva. Está con otro ejercicio.
Ambas. Ya. ¿Puede hablar alguien para ver si es que le puedo escuchar, por favor? Tengo problemas con esta vaina. ¿Sí escuchan, Hey? Ya, a ver, espera, vuelve a repetir. ¿Sí escuchan? Ya, ahí sí. Ahí sí estoy escuchando. Hable otra vez, por favor, para regular el sonido. ¿Aló? Ya, bien. Vuelvo a hablar, vuelvo a hablar. ¿Aló? Ya, chévere. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué audio tienen ustedes ahorita? ¿Escuchan algo? Solo lo que está hablando usted, Inge. Ya, listo. Listo, entonces. Ahí sigamos. A ver, muchachones, continuemos entonces. Voy a compartir la pantalla. Caramba, es compartir la pantalla. No sé qué pasó, se me confundieron las diapositivas. Bueno, ya después que les acomode y yo ya les envío. Esto no va. Esto no va. Listo. Entonces, chicos, partimos de lo siguiente, ¿no? Partimos de Se ve que... negra la pantalla, Inge. ¿no está transmitiendo? No, negra se ve. No, Inge. Ya, chicos, ya, más bien gracias por avisar. Ya vuelvo a compartir. Compartir pantalla. Ya debería ahí ya está. Están Sí, ahí sí, iniciando así. el año nuevo sin querer funcionar los equipos. Ya. Entonces, chicos, nosotros empezamos, ¿no? Lo que yo les había dicho. Si hablamos de un equilibrio estático, ¿no es cierto? Vamos a partir del concepto del equilibrio estático. Si hablamos de que existe un equilibrio estático, nosotros debemos partir de que entonces, si estamos en 2D, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos también es igual a 0. De ahí tenemos que partir. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? Ya. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tendríamos, por ejemplo, la siguiente estructura, ¿no es cierto? Voy yo a hacer una pequeña estructura. Yo tengo aquí esto de aquí. Hagámosle, bueno, un poquito más gruesito para que se pueda observar. Carambas. Ya, digamos que nosotros tenemos el primer parante acá, segundo parante acá. Todas estas estructuras, como les indicaba anteriormente, tienen que ser simétricas, ¿no? Tienen que ser simétricas. Eso es una característica que debe tener la estructura. De pronto ahorita no me va a salir tan simétrico por lo que estoy haciendo, como quien dice, a mano, pero debe tener en cuenta eso que le acabo de indicar. Listo, tenemos esta de acá, de aquí, vendría hacia acá, de aquí baja, de aquí hacia acá, de aquí baja. Entonces, miren, ahí está una estructura, ¿no es cierto? Una estructura es una estructura que tiene algunos nodos, ¿no? No se olvide que todo lo que son los puntos de intersección son nodos, ¿no? Todo lo que son puntos de intersección son nodos. Entonces, resulta que yo necesito saber de algún elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía, yo puedo
partir de diferentes formas. Alguien diga, yo puedo partir así, alguien diga, no, no, es que el elemento que yo quiero está por acá, entonces yo debería partirle así. Entonces, ahí sí entra muchísimo, muchísimo en juego la habilidad que adquiera cada uno de ustedes, cómo hacer el análisis, ¿no es cierto? Si yo parto aquí, ¿no es cierto? Yo podría tranquilamente entonces hacer el análisis de toda esta zona de aquí, ¿sí? De esto haría el análisis. Si yo parto, por ejemplo, acá, yo podría hacer el análisis de esto de acá. Entonces, ya depende ahí sí, dónde esté lo que usted esté buscando para hacer el análisis. Sí, siempre tomando en consideración que debe haber equilibrio, ¿no? Eso sí, tiene que tener eso siempre en mente. Nosotros lo único que buscamos, ¿no es cierto?, es que con los cortes obtener las fuerzas en una determinada zona. Ya no como anteriormente se hacía, obtenemos de toditos por el método de los no, sino aquí ya vamos haciéndolo específico, ¿no? Vamos haciéndolo específico. Ya no para todos, sino ya lo vamos haciendo específico. Listo. ¿Qué más tenemos? De acuerdo al problema, nosotros vamos a armar, ¿no es cierto? De acuerdo al problema. De acuerdo a cómo tengamos el problema, nosotros vamos a armar o vamos a poner ya nuestro método de los nodos, ¿sí? Este método se basa en cómo esté presentado el problema, ¿no es cierto? Entonces, no se olvide que aquí también entra lo que es el diagrama del cuerpo libre, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos ahora de la siguiente forma, tenemos una estructura que puede ser de un puente, ¿no es cierto? Que en el un lado está fijo, ¿no es cierto? En el un lado fijo, y en el otro extremo, en cambio, está sobre unos patines, ¿no? Los patines son simplemente los que permiten ese movimiento que les dije yo, que queda normalmente en las estructuras, ¿no? Queda un espacio para que se pueda expandir o se pueda contraer la estructura. Sí, entonces ese espacio queda encima de unos patines, en realidad son unos patines. Entonces, mire, usted tiene esta estructura, ¿no es cierto? Tiene esta estructura y nosotros vamos a suponer que vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que usted va a tener, ¿no es cierto?, son fuerzas que van a actuar. Normalmente las fuerzas actúan hacia abajo, en el un parante, en el otro parante y en el otro parante, ¿cierto? Son fuerzas que están actuando hacia abajo. Y en los extremos, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos reacciones, ¿no es cierto? En este caso, tenemos una reacción hacia arriba, ¿cierto? Y usted ya debe acordarse cómo eran las reacciones, ¿no? Si eran hacia arriba o hacia abajo. Se supone que aquí está sujeto y aquí lo que tiene reacción es hacia acá y hacia arriba, ¿sí? Entonces, depende mucho en el momento en que haga el diagrama del cuerpo libre, cómo usted ubique las fuerzas, ¿sí? Eso sí, téngalo usted muchísimo cuidado, cómo ubicar las fuerzas cuando haga o realice su diagrama del cuerpo libre. Listo. Continuemos entonces. Entonces, cuando usted vaya a hacer el método de las secciones, primero debe obtener lo que son las reacciones. Sí, esto es el primer paso. Obtener lo que son las reacciones. Eso es lo que tiene que usted hacer, ¿no es cierto? Cuando usted ya tiene estas reacciones y en dependencia de lo que le solicita el ejercicio, ahí sí usted viene y hace el corte, ¿cierto? Voy a suponer que el corte me beneficia hacerlo en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted quisiera, ¿no es cierto? Espera. Déjenme ver. Ya, si usted quisiera, por ejemplo, saber qué carga está soportando este elemento de aquí, ¿no es cierto? Entonces usted simplemente lo que debería hacer es
hacer que el corte que usted va a realizar pase por el elemento, pues, o sea, porque si no va a pasar por el elemento, entonces no tendría sentido, ¿no? Calcular ese elemento. Usted coge y ¿qué es lo que hace? Usted aísla este pedazo, ¿no es cierto? Usted coge y aísla este pedazo, ¿sí? Y este pedazo es en realidad el que nosotros vamos a analizar, dependiendo de qué le pidan, ¿no? Siempre dependiendo de qué le pidan, ¿sí? Entonces, como segunda parte, ¿qué hace? Caramba, usted como segunda parte ya habíamos quedado que realiza el corte, ¿no? Realiza el corte, dependiendo del ejercicio, ¿no? Y realiza el corte y luego escoge, ¿no? De qué lado va a trabajar. Escoger el lado a trabajar. Porque si usted hace este corte, también pudo haber alguien dicho, no, pero es que lo que va a trabajar no va a ser ese lado izquierdo, sino va a ser el lado derecho, ¿no? Puede que alguien diga, no, no, lo que voy a trabajar es del lado derecho. Entonces, por eso hay que estar claro, ¿no? Yo realizo el corte, escojo de qué lado voy a trabajar y en función de eso continúa mi ejercicio. Déjeme ver. Listo. Entonces, alguien va a decir, pero profe, entonces el resultado de aquí va a ser diferente del resultado de acá, porque no se olvide que aquí le va a quedar un elemento que va a estar en tensión o compresión, acá otro y acá otro. Pero del otro lado también va a tener el restante, ¿no? El restante y el restante. Entonces alguien va a decir, no, es que le va a dar diferente un valor de los elementos en el un lado o en el otro. No es así, siempre deben coincidir, los dos valores van a coincidir, tanto en el un lado como en el otro. Sí, eso por favor, téngalo muy, 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 muy claro. Sí, van a coincidir los valores. Sí, entonces quiere decir que si usted lo único que está haciendo en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Voy a quitar esto de aquí, esto y esto. Lo único que usted está haciendo es, al hacer el famoso corte, ¿no es cierto? Lo que está haciendo usted es lo siguiente, mirará, borrador. A ver, voy a quitar esto, ya. Entonces, lo que usted está haciendo al hacer el corte es la siguiente situación. Entonces, voy a hacer como que voy a borrar de aquí, acá, acá, por aquí dije que iba el corte, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo, separo, ¿cierto? Separo, se me fue de más. Vengo y separo. Vengo y traigo para acá. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que esto, ¿no es cierto? Me va a quedar solo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me va a quedar ya, como quien dice, aislado, independiente. Pero, ¿qué sucede con los extremos estos, ¿no es cierto? Si se supone que este está hacia acá, este está, digamos, hacia acá y este está hacia acá. Entonces, quiere decir que los que están en el otro lado están así, ¿no? Están del sentido contrario. Están así, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. O sea, que los resultados que consiga del un lado como del otro deben ser exactamente los mismos. Sí, deben ser exactamente los mismos. Listo. Entonces, como ya les había dicho en un principio, la única ventaja, ¿no? La ventaja es conocer lo que sucede en elementos, en elementos distintos, ¿cierto? Entonces es independiente de en qué nodo esté el elemento o lo que sea, yo puedo trabajar con el método de las secciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Ninguna, Inge. Ya, listo, chicos. No, Inge. Ya, plenazo. Entonces, ahora sí, vamos nosotros a trabajar un ejercicio.
A ver, déjenme ver, tenemos ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver. El ejercicio, ¿no es cierto?, que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a armar aquí, insertar una página. El ejercicio tiene lo siguiente. Es el mismo que teníamos acá, ¿no? En la parte de arriba, solo que está un poquitico más grandecito. Lastimosamente la diapositiva, no sé por qué, no quedó como yo quería, pero ya ni modo. Me toca acomodarme a lo que hay. Ya, ahora sí. Entonces nosotros tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos aquí nuestra parte de la estructura, ¿cierto? Decimos que nuestra estructura está unida en medio desde aquí hacia acá. Desde aquí hacia acá, viene así, viene así. De aquí viene hacia acá. Luego viene desde aquí hacia acá. Tenemos desde aquí hacia acá. Y desde aquí hacia acá. Listo, ahí tenemos una estructura. Vamos a darle dimensiones, ¿no? Lo mismo, nos suponemos que esta está sujeta en un extremo, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, en cambio, puede patinar, por lo que ya les he indicado reiteradamente, por el motivo de la expansión y de la contracción, ¿cierto? Entonces, nuestro ejercicio dice que las distancias, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, cambiémosle esto. Dice que tiene unas determinadas distancias y dice que de aquí hacia acá tiene una distancia de 2 metros, desde aquí hacia acá tiene 2 metros. Desconecten el audio, por favor. Desde acá tiene otros 2 metros, ¿no es cierto? Ya. Y que la altura, ¿cierto?, de esto tiene 2 metros, ¿sí? Este es nuestro ejercicio, ¿no? Miren, las distancias son siempre generalmente, las estructuras no son asimétricas, siempre tienen una simetría, siempre van a haber elementos que tengan dimensiones iguales, ¿no es cierto? Siempre van a encontrar eso, sí, siempre van a encontrar eso. ¿Qué más tenemos? Como datos del ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a tener que, por ejemplo, esta estructura tiene unas fuerzas que están sobre ella, que en este caso digamos que son de 16 toneladas, ¿no es cierto? En el caso de acá, ¿no es cierto?, tenemos un total de 40 toneladas, ¿no es cierto? Y por último, digamos que acá, ¿no es cierto?, está ejerciéndose una fuerza de 24 toneladas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos entre las fuerzas, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos dos fuerzas de reacción, ¿no es cierto?, normalmente que es donde están asentadas, en las bases, ¿no? Donde está asentado, tenemos una reacción 1, y aquí tendríamos una reacción 2, ¿cierto? Una reacción 2. Esas son reacciones de lo que está asentado el puente, ¿cierto? Son reacciones de lo que está asentado el puente. No se olvide que en un puente las cargas pueden estar distribuidas ahí sí, indistintamente, ¿no? Es como que usted en un puente, haga de cuenta usted el puente de la Unidad Nacional, ¿ya? Puede que en el inicio esté un par de buses y que más allá esté nada más una moto y más allá esté solamente un vehículo pequeño. Entonces, no siempre van a estar las cargas, van a ser las mismas, ¿no? No siempre van a ser las mismas cargas. Por eso es que aquí, por ejemplo, en este ejercicio le habla de una carga de 16 toneladas en el un nodo, de 40 toneladas en el otro y de 24 en el otro nodo, ¿cierto? Lo que me decía acá, decía que debemos obtener primeramente las reacciones del sistema como tal. Es decir, antes de aplicar el método de las secciones, yo debo obtener las reacciones que hay sobre este puente, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hablar de las reacciones,
¿cierto? En todo caso, ¿de qué estaría hablando alguien, por favor, que me indique? Alguien que me indique. ¿De qué estaría yo hablando? Cuéntenme. ¿Sí se me escucha? Ya. Cuénteme, ¿qué haría entonces? Cuando yo estoy hablando de las reacciones, chicos, estoy hablando de momentos. En este caso, en todo la estructura como tal, yo podría hablar de una sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Pero esta sumatoria de momentos debe ser igual a cero, ¿no es cierto? La sumatoria de momentos debe ser igual a cero. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio, porque si no, igualo yo a cero, ese puente está desequilibrado, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, la suma de momentos en este punto, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría, ¿no es cierto?, la sumatoria de momentos igual a cero, entonces empezaría yo a hacer aquí la sumatoria de momentos. Empiezo. Ya sabe que en 2D, ¿no? Solo es fuerza por distancia. Aquí, si yo estoy partiendo de aquí, tengo una distancia de 2 y una fuerza de 16, entonces sería la fuerza por distancia, sería los 16, ¿no es cierto? Multiplicado por la distancia que es 2. Más, ahora, estoy haciendo momentos, ¿no? En este otro caso sería los 40, ¿no es cierto? Multiplicado por, ¿cuál sería la distancia? No, cuidado, que Sería estamos haciendo... 4. Exacto, porque estamos haciendo de este punto hasta acá hay 2, pero de este punto hasta acá hay 2 más, entonces serían 4, ¿cierto? Y la siguiente sería la de las 24 toneladas multiplicado por ¿cuánto? 6. Por 6. Por 6, ¿cierto? Y más la última, ¿no es cierto? Que sería, perdón, aquí sería al contrario, ¿no? Aquí sería al contrario. Una cosa nada más, aquí está establecido, ¿no? Yo puedo establecer el momento. A veces hay situaciones en las que por el ejercicio yo puedo escoger hacia dónde hago el momento positivo y hacia dónde hago el momento negativo, ¿no es cierto? Si yo sé que normalmente es hacia acá positivo y hacia acá negativo, ¿no es cierto? Hay ocasiones en que yo podría escoger, solo por didáctica y por el ejercicio, escoger los momentos hacia abajo como positivos y los que van hacia arriba como negativos, solo por ejercicio, sí, no quiero que de pronto se vayan a confundir. En este caso, por ejercicio, yo le voy a tomar como que fuesen positivos cuando van hacia abajo, sí, ahí positivos. Ya, entonces, en este caso, esta fuerza R2 va hacia arriba, ¿no es cierto? En este caso, insisto, solo por didáctica y por este ejercicio nada más. Entonces, aquí sería la fuerza R2, ¿no es cierto? Que no conozco esta de aquí, multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? 8 metros. Por 8, ¿no es cierto? Es R2 por 8. Y esto sería igual a 0. ¿Qué puedo obtener entonces de ahí? De esto que acabo yo de poner, que es la suma de momentos. ¿Qué me queda? Despejando le quedaría solo R2. Ya, muy bien. Entonces ya tiene, es lo que les decía, ¿no? Obtenga las reacciones. Entonces, de aquí, entonces yo podría decir, por lo tanto, R2 es igual a ¿cuánto?